Ok, continuando con nuestra explicación de nuestro servidor, que hasta ahora viene trabajando de una manera bastante fluida. Nosotros ya en clases anteriores terminamos la creación de tanto las rutas y los controladores para los alumnos y los profesores. Nuestro servidor está funcionando de la siguiente manera. Nuestro archivo index se está ejecutando en nuestra aplicación Express, que cuando el cliente realiza una solicitud a determinada ruta, dependiendo de la solicitud, nosotros llamamos al archivo de rutas, ubicamos qué tipo de solicitud nos está haciendo el cliente y desde nuestro archivo de rutas llamamos a nuestros controladores. Por ejemplo, en el caso de profesores, nosotros si quisiéramos, por ejemplo, o sea, si recibimos de nuestro cliente un get a la ruta sin ningún tipo de parámetro, va a obtener todos los profesores, y esto es algo que viene de nuestro profesores controller, o sea, de nuestro controlador de profesores. Entonces, nuestro archivo de rutas llama a ese controlador en particular, que a su vez el controlador, como vemos acá, hace la consulta a nuestra base de datos y nos devuelve la respuesta, ya sea si es una respuesta exitosa o si hay algún tipo de error. Hasta ahora veníamos trabajando de esa manera, de una manera bastante ordenada y bastante fluida. Y ahora, bueno, tenemos que continuar agregando las entidades que nos faltan. Recuerden que nuestra aplicación tenía entidades tanto para las materias como para las tareas. Y bueno, nos falta todavía crear esas rutas y esos controladores. Ahora, como esos controladores tienen algunas cosas que son específicas, por ejemplo, materias tiene una clave foránea a profesores, los controladores van a ser ligeramente distintos. Van a ver que las consultas que hacemos a nuestra base de datos son distintas, tienen una sintaxis distinta, porque como estamos usando claves foráneas, vamos a tener que obtener datos que están en otras tablas, ¿sí? Usando las claves primarias de estas tablas para obtener los datos que contienen. Por ello, bueno, vamos a empezar. Lo primero, como venimos haciendo, vamos a revisar que nuestros contenedores, tanto de MySQL como de PHP estén corriendo. En este caso, bueno, yo ya veo que están funcionando. Y a su vez, vemos nuestra base de datos está corriendo, porque bueno, lo estamos viendo acá, estamos viendo las tablas. Solo por ejemplo en alumnos ya habíamos creado una entrada, también en profesores, que son las únicas dos rutas que tenemos creadas, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar entonces con la creación de nuestras rutas para la entidad materia. Como les decía, tiene una pequeña particularidad. Así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es, como venimos haciendo, vamos a crear un controlador. Dentro de la carpeta controllers, vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar materias controller. .js, recuerden que estamos trabajando todo en JavaScript. Estamos haciendo una versión bastante eh, a la vieja escuela del uso de Node. Recuerden que ahora se usa mucho con TypeScript y usa otros frameworks, pero en este caso estamos haciendo un servidor Node desde cero, solamente usando Express como nuestra librería principal y obviamente el conector MySQL 2 para conectarnos a nuestra base y poder hacer consulta a una base de datos SQL. Bien, ya teniendo creado el archivo materias control, lo primero que vamos a hacer es importar nuestro pool de conexiones. Recuerden que para que nosotros nos podamos conectar a nuestra base de datos habíamos creado un pool de conexiones. Por tanto, vamos a requerir acceso a ese pool, ¿sí? Recuerden que este pool, o sea, lo tenemos en nuestro archivo db.js, ¿sí? Acá tenemos la función testConnection que habíamos probado para probar la conexión y nuestro pool. Nuestro pool básicamente es una función que trae la librería MySQL que estamos utilizando para, bueno, crear un método de ingreso donde obviamente nosotros tenemos que pasar una serie de configuración y poder obtener así los datos y conectarnos a nuestra base de datos, ¿sí? Entonces vamos a importar este pool de conexiones que acá, bueno, está en esta carpeta, y lo que vamos a hacer luego es empezar a crear nuestros métodos CRUD para materia, ¿sí? Yo ya tengo algunos creados, la idea no es demorar con esto, pero sí lo vamos a ir copiando y lo vamos a ir explicando, ¿sí? El primero de ellos va a ser la función getAllMaterias, o sea, obtener todas las materias, ¿sí? Y acá donde les comento que tenemos algunas diferencias
respecto a lo que veníamos haciendo anteriormente. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, el try catch que nosotros hacemos ahora tiene este join, ¿sí? Si ustedes se fijan, esto se llama join, donde decimos que de nuestra de lo que estamos consultando, vamos a unir a nuestros profesores en usando su clave primaria professor ID y lo vamos a poner en vamos a pasar el nombre del profesor y el email del profesor, ¿sí? Ahora cuando lo veamos funcionando vamos a ver cómo nos devuelve y nos vamos a dar cuenta cómo está funcionando, ¿sí? Esta sería entonces nuestra función para obtener todas las materias. Después lo otro que hacemos es básicamente lo que venimos haciendo. O sea, devolvemos una respuesta en formato JSON de las filas que obtenemos en nuestro query, ¿sí? Si tenemos algún tipo de error lo vamos a atrapar, lo vamos a pasar por nuestra consola y vamos a devolver un status 500, o sea que ha habido un error interno en el servidor. Recuerden que si nosotros tenemos un problema dentro de nuestro servidor haciendo una operación propia del servidor, como por ejemplo hacer una consulta a la base de datos, es un error interno del servidor, por lo cual nosotros debemos devolver un status 500, ¿sí? Vamos a poner punto y coma, vamos a pasar a la segunda función, que en nuestro caso va a ser obtener la materia por ID, ¿sí? En el caso de que exista una materia que ya tenga un ID y nosotros la queremos consultar, o bien el profesor la quiere consultar, esta es una manera de que nosotros podemos consultar, ¿sí? Como venimos haciendo anteriormente, el ID lo vamos a pasar por parámetros, ¿sí? Entonces, el ID lo vamos a obtener de los parámetros que tiene nuestro argumento request. Recuerden que esto es una propiedad express. Y lo que vamos a hacer es, de la misma manera que hicimos anteriormente, vamos a hacer una consulta a nuestro pool de conexiones, vamos a pasar a usar la función query y vamos a hacer exactamente el mismo join, o sea, vamos a buscar la materia, solamente que en este caso vamos a poner where MID, o sea, donde el ID sea igual al argumento que nosotros pasamos. Recuerden que el ID lo obtuvimos de los parámetros de la solicitud, ¿sí? Entonces lo que decimos después que si las filas, o sea el largo de las filas, recuerden que esto nos está devolviendo una lista, un array. Entonces si decimos que ese array es igual a 0, quiere decir que no nos devolvió nada. Entonces devolvemos un 404, o sea, quiere decir que no encontramos esa materia, ¿sí? Caso contrario, devolvemos nuestra respuesta en formato JSON y para ello pasamos la primera posición de nuestro row. En caso de que tengamos un error, como hicimos anteriormente, lo informamos y devolvemos el status 500. Bien, continuamos. La próxima función que nosotros necesitamos es crear una nueva materia, ¿sí? Después vamos a ver si quién la crea, en nuestro caso creo que va a ser el rol del profesor, pero lo que vamos a hacer ahora simplemente es crearla, donde nosotros vamos nuevamente a obtener información del body de nuestra solicitud con el nombre y el ID del profesor, o sea, nosotros necesitamos por un lado crear la materia y por otro lado dejar claro quién está creando esta materia, de manera de que nosotros luego cuando la consultamos podamos obtener esa información, ¿sí? En caso de que no tengamos ninguno de estos datos, vamos a alargar un error 400, o sea, vamos a decir que tenemos un problema, ¿sí? Eh, Luego hacemos el try catch normal, podríamos verificar si el profesor existe, antes que nada, porque no vamos a poder crear una materia si el profesor no existe. Recuerden que el profesor está creando la materia, por lo tanto el profesor tiene que existir. Entonces hacemos primero una comprobación, ¿sí? Y luego llamamos a nuestro pool de conexiones, donde en este caso lo único que hacemos es insertar una nueva entrada con el nombre del profesor, el ID y los valores, ¿sí? Bien, devolvemos un 201. Recuerden que cuando nosotros creamos algo exitosamente, nuestro servidor devuelve un código 201 y devolvemos un mensaje con el resultado, ¿sí? En caso de que tengamos un error, de la misma manera en que venimos haciendo, lo informamos por consola con un console error y también devolvemos un status 500 diciendo que hubo un error interno en el servidor. Bueno, nos quedan pocas funciones, una de ellas es, esta es una de las más largas, que es básicamente actualizar una materia. Si nosotros ya tenemos una materia creada y lo único que queremos hacer es actualizarla, para ello vamos a crear una función que se va a llamar update materia. O sea, vamos a actualizar nuestra materia, para ello necesitamos saber qué materia necesitamos actualizar, con lo cual vamos a tener que obtener el ID de la materia de los parámetros de nuestra solicitud
y a su vez en el body de nuestra solicitud deberíamos obtener tanto el nombre de la materia como el ID del profesor, ¿sí? Si tenemos alguno de estos faltantes, vamos a devolver un 400 y luego vamos a empezar a crear nuestro query tal y cual hicimos en el video anterior, el cual les sugiero que vean, donde fuimos creando nuestro query, lo creamos como una variable de tipo LED, o sea, lo fuimos mejorando a medida, o lo fuimos completando a medida que avanzamos con ciertas condiciones, por eso esta función se hace un poco más larga, y lo fuimos agregando a un array de parámetros que luego, finalmente, cuando nosotros ya tenemos el query listo, lo enviamos como parámetros dentro de nuestra función query del pool de conexiones. Nuevamente, si tenemos un problema, o sea, no se va a actualizar ninguna línea de la tabla, con lo cual devolvemos un status 400, caso contrario, devolvemos un mensaje diciendo que la materia se actualizó correctamente. Del mismo modo, y sin ánimo de ser repetitivo, si llegamos a tener un error, devolvemos un status 500 y además hacemos un console error para poder hacer debug del error, ¿sí? Seguimos, nos queda solamente una de las funciones que es eliminar materias. Con lo cual, creamos una nueva función, en este caso llamada delete materia, donde nuevamente para yo poder borrar una materia necesito conocer qué materia voy a borrar, con lo cual deberíamos obtener el ID de esa materia en los path params de nuestra solicitud y luego hacer una consulta a nuestra base de datos a través de la función query de nuestro pool de conexiones, haciendo exactamente lo mismo que veníamos haciendo. Tenemos todo listo, pero ahora tenemos una serie de funciones adicionales que no estaban en las funciones anteriores, o sea, no estaban en los videos anteriores cuando creamos a nuestra entidad alumno y a nuestra entidad profesor. Y esas son las siguientes. Piensen en lo siguiente, el siguiente escenario, en el cual nosotros queremos saber qué alumnos están matriculados a tal materia. Bueno, eso lo podemos saber haciendo una función que se va a llamar getAlumnos by materia ID. O sea, vamos a pasar un ID de la materia y nos debería devolver qué alumnos están matriculados en esa materia. Para ello vamos a crear una función entonces, bueno, creamos esta función que se llama getAlumnos by materia ID, ¿sí? Lo que va a hacer esta función es básicamente una vez que ya tengamos la entidad matrícula funcionando, vamos a poder detectar qué alumnos están matriculados en qué materias. De esa manera, pasando una serie de datos, nosotros vamos a poder obtener esa información. Básicamente lo que vamos a hacer es una consulta a nuestra base de datos usando nuestro pool de conexiones, donde vamos a seleccionar de nuestros alumnos con el ID, el nombre y el email. Esta tabla se va a tener que unir con la tabla de matrículas para poder obtener toda esa información, ¿sí? Una vez que tengamos esa información, vamos a devolver toda la información en formato JSON y luego, en caso de que tengamos algún error, vamos a devolver un status 500 y hacer nuestra clásica registro en la consola, ¿sí? Bien, ya tenemos todas las funciones que va a tener nuestro controlador de materias. Entonces lo único que nos resta por hacer es hacer el módulo exports para poder exportar todas nuestras funciones. Entonces vamos a decir lo siguiente, todas las funciones que creamos las vamos a exportar, ¿sí? Con eso yo ya las puedo utilizar en otro módulo, la puedo usar en otro archivo de mi servidor, ¿sí? Entonces, ¿qué nos falta hacer ahora? Bueno, nos falta crear las rutas para estas nuevas funciones. Para ello, vamos a ir adentro de nuestra carpeta roads, vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar materias.js.javascript. Bien, lo primero que vamos a hacer es requerir express. ¿Por qué estamos requiriendo express? Recuerden que muchas de nuestras funciones de nuestro controlador requieren de poder manipular datos que vienen en nuestra solicitud y también manipular datos que vamos a devolver en nuestra respuesta. Y
eso es posible gracias a las funciones que nos otorga Express. También vamos a crear una constante para nuestro router para que nuestro archivo detecte qué ruta se está llamando. Necesitamos tener este router, y a su vez lo que tenemos que hacer es, como saben, importar nuestras materias controller que acabamos de crear, que lo vamos a traer de nuestro require controllers, materias controller. Punto y coma para cerrar esta sentencia, y empezamos a trabajar en las rutas CRUD. Entonces decimos rutas CRUD. Bien. Ok, yo tengo las rutas ya preparadas, así que lo que voy a hacer es copiar y pegar para hacer esta parte más rápida. Bien. Entonces cada vez que nosotros hagamos un get sin ningún tipo de sufijo, vamos a obtener todas las materias. Si pasamos un path_param de ID, vamos a obtener una materia por ID. Si nosotros hacemos un post a la ruta sin sufijo, vamos a estar creando materias. Si hacemos un put, vamos a estar actualizando, y si hacemos un delete, vamos a estar borrando. Y además creamos una ruta adicional para nuestra función adicional, que era de obtener los alumnos que están matriculados a ciertas materias, ¿sí? Con esto nosotros terminamos nuestros archivos de rutas. Lo único que nos resta hacer es hacer el típico module exports, donde lo único que vamos a exportar va a ser nuestro router, para poder tomarlo en nuestro archivo index. Entonces dentro de nuestro archivo index lo que tenemos que hacer es importar materias routes, que van a requerir naturalmente de nuestro src routes materias. Bien, con eso nosotros ya tenemos nuestras materias routes, y lo que vamos a hacer es, de la misma manera que hicimos anteriormente, usar esa ruta en nuestro archivo index. Para ello vamos a decir que cuando se llame a materias, perdón, a API materias, usemos nuestro materias routes. Punto y coma para cerrar nuestra sentencia, y ya tendríamos lista nuestra ruta para materia, ¿sí? Bien, listo, ya tenemos esta ruta de materias, y ahora lo que nos falta es hacer nuestra ruta de matrículas, ¿sí? Recuerden que todavía nos falta matrículas y todavía nos falta tareas. Ahora vamos a avanzar con matrículas, y después vamos a probar una con otra. Recuerden que como tenemos alguna ruta que usa matrículas, sería importante tener la lista antes de hacer cualquier prueba. Para ello, del mismo modo que hicimos anteriormente, vamos a venir a nuestra carpeta controllers, vamos a crear un matrículas controller.js. De la misma manera que hicimos anteriormente, vamos a importar nuestro pool de conexiones. Lo voy a copiar directamente de acá porque está en la misma ubicación. Lo voy a pegar y voy a empezar a trabajar, ¿sí? Entonces, primero nosotros queremos obtener todas las matrículas. Get all, como venimos haciendo. Esta es la función para get all. En nuestro caso es, recuerden que matrículas, el escenario de matrículas es una tabla pivot, para decirlo de alguna manera, que funciona entre alumnos y materias. Se van a dar cuenta que sus métodos son un poco distintos, porque obviamente tienen que hacer relaciones entre las dos tablas. Entonces, y además nosotros vamos a poder crear o eliminar. O sea, no hay manera de que nosotros podamos actualizar y demás. Ahora se van a dar cuenta mientras avancemos en el controlado. Bien, como ven acá, nosotros estamos haciendo una consulta a nuestro pool de conexiones, donde estamos diciendo que nos traiga todas las matrículas
de los alumnos que se hayan matriculado a tales materias, ¿sí? Entonces van a ver que hace un join a materia, un join a alumno y un join a profesor. Recuerden que nosotros estamos obteniendo datos de esas tres tablas, o sea, con matrícula nosotros sabemos qué alumno está en esa matrícula, qué materia y obviamente qué profesor dicta esa materia, ¿sí? Entonces hacemos esta consulta, nomás devolver, nosotros devolvemos la respuesta en formato de JSON, capturamos el error, tal cual como venimos haciendo, ¿sí? Avanzamos con con el segundo método, que es obtener la matrícula, perdón, por ID. Entonces, del mismo modo que ya hicimos anteriormente, nosotros para poder obtenerla por ID, nosotros tenemos que saber, la tenemos que identificar, por eso vamos a tomar el, eh, el valor de ID de nuestros parámetros de nuestra solicitud, y con eso vamos a hacer una consulta en la cual vamos a indicar este where. La consulta es similar a la anterior, pero vamos a usar este where para decir que nos traiga eh, la matrícula con ese ID. Nuevamente, si nuestra consulta es mayor a 0, devolvemos la primera posición del array de la respuesta, ¿sí? Nuevamente tenemos el error, que lo vamos a manejar como lo venimos haciendo, ¿sí? Bien, para crear una nueva matrícula vamos a hacer una función un poco más larga y distinta a las que venimos haciendo. Esto se va a ejecutar con un post, como ustedes saben. Vamos a crear una función que se llama createMatrícula, donde nosotros vamos a obtener del body el alumno y el ID, y luego vamos a verificar tanto que el profesor y el alumno existen. Si no existen no podríamos avanzar, y después vamos a hacer una consulta a nuestro pool de conexiones, donde vamos a insertar dentro de la tabla de matrículas nuevos valores, entre ellos el ID del alumno y la materia a la cual estamos matriculando, ¿sí? Bien, vamos a obtener los errores, vamos a decir que si ya tenemos una matrícula existente no podríamos crearla, y devolvemos el mensaje de que el alumno ya está matriculado en esta materia, ¿sí? Con eso lo que estamos haciendo básicamente es verificar que el error que tenemos es una entrada duplicada, y con eso podemos gatillar una respuesta en la cual nos damos cuenta que la matrícula ya existe, con lo cual no podemos crearla, ¿sí? Los errores, como siempre, los manejaríamos de la misma manera. Bien, la última función que vamos a crear es, perdón, vamos a crear dos más. La cuarta va a ser eliminar matrícula. Esto es sencillo, ya lo hemos hecho anteriormente. Para poder eliminar necesitamos conocer el ID de la matrícula, y con eso la vamos a borrar. Vamos a devolver que lo pudimos hacer exitosamente en el caso de que no tengamos ningún problema, y en el caso de que haya un error lo manejaremos como lo venimos haciendo. Bien, ahora sí nos queda la última función, que esta es una función nueva, que es básicamente obtener las materias en las que el alumno está matriculado. Para ello vamos a necesitar usar pathParams, ¿sí? Bien, esto funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos que obtener de nuestros parámetros el ID del alumno, y con ese ID nosotros deberíamos poder identificar en cuáles materia está matriculado el alumno. Bien, lo que vamos a hacer una vez que tenemos nuestra función terminada, vamos a exportar usando module exports. Así podemos crear nuestro archivo de rutas y poder continuar con nuestra secuencia de utilización. Bien, para ello, como saben y como se imaginan, vamos a tener que crear un nuevo archivo dentro de nuestras rutas, nuestra carpeta de rutas, que se va a llamar matrículas.js. Bien, como venimos haciendo, vamos a instanciar Express. Vamos a usar una constante que se llama router, y vamos a importar nuestro matrículas controller. Para ello vamos a hacer un require a nuestro controllers matrículas controller. Bien,
Y ahora voy a copiar y pegar las rutas para avanzar. ¿Sí? Ok, ya tenemos nuestra ruta CRUD para matrículas. Básicamente cuando hacemos un get a la ruta sin sufijo vamos a obtener todas. Cuando hacemos con el path ID vamos a obtener una matrícula por ID. Cuando hacemos un post vamos a crear una y cuando hacemos un delete vamos a borrar una matrícula. En caso de que nosotros quisiéramos obtener las materias al cual nuestro alumno está matriculado, deberíamos pasar un path con el alumno, con el ID del alumno y luego eh, obtendríamos get materias por alumno ID. Así que esto nos va a servir para nosotros poder obtener en qué materias está matriculado un alumno random que nosotros elijamos. ¿Sí? Lo único que nos resta por hacer para terminar nuestro archivo es exportar router para poder utilizarlo en nuestro index.js. Entonces, de la misma manera que venimos haciendo, y acá para dejarlo más prolijo, lo que voy a hacer es escribir un comentario acá, imports de nuestras rutas propias. Esto lo hago más que nada para diferenciarlo de otras cosas. Entonces acá lo que nos resta hacer es crear una variable de tipo constante donde vamos a decir que matrículas routes va a ser igual a require y las tenemos que traer de nuestro src, perdón, me faltó un punto acá, barra routes barra perdón, no materia sino matrícula. Esta. Y del mismo modo que hacíamos anteriormente, vamos a decir app use API matrículas. Matrículas. Bien. Terminamos nuestra sentencia con punto y coma. Bien, ya estamos bastante avanzados. Creo que deberíamos hacer algunas pruebas antes de continuar. Nos queda por terminar el tema de las tareas. Pero vamos, acá me faltó, pequeño gran detalle, pasar el argumento matrículas routes. Perfecto. Bien, nos falta crear las tareas, pero antes de crear la tarea vamos a tratar de ver si podemos utilizar estas rutas que creamos. Para ello vamos a abrir nuestro Thunder Client. Nosotros ya teníamos algunas rutas creadas que habíamos dejado guardadas. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a copiar alguno de estos gets. Antes que nada, y eso es muy importante, muy importante, debo correr mi servidor. Mi servidor ahora está parado, entonces vamos a decir node index.js y vamos a darle enter. Bien, ahí tenemos nuestro servidor que está corriendo en el puerto 3001 y la conexión a nuestra base de datos fue exitosa, o sea, estamos funcionando bien. Ahora cuando hagamos alguna de estas nuevas operaciones deberíamos ver que todo esté funcionando bien. Bien, voy a agrandar un cachito esta barra lateral simplemente para ver cómo se llaman. Me voy a copiar este get, lo voy a cambiar, lo voy a duplicar, lo voy a renombrar y esto lo voy a llamar get al materias. Bien, get all materias. Y acá obviamente tengo que cambiar esto a materias. Bien, ¿qué debería hacer esto? Me debería traer todas las materias. Yo no tengo ninguna creada, así que vamos a probar cómo está funcionando. Bien, me devuelve un array vacío. Quiere decir que funcionó, pero como no tengo nada creado, todavía no me creo ninguna. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es crear un post para poder crear una nueva. Para ello voy a agarrar esto que creamos en el video pasado, vamos a duplicarlo y luego lo vamos a renombrar. Y en vez de que sea create alumno va a ser create materia. Bien, vamos a repasar nuestro controller de materias simplemente a efectos de saber qué información necesitamos pasar. Si nosotros necesitamos crear una materia, claramente necesitamos
pasar información en nuestro body. Para ello nos vamos a ir a nuestros archivos, vamos a ir a nuestro controlador de materias y nos vamos a ir a la función post, o sea, para crear materias, ¿sí? Entonces acá lo que dice es que del body nosotros tenemos que obtener tanto el nombre como el ID del profesor. Si nosotros estamos creando una materia, esa materia va a tener un nombre y el profesor que la está creando o que la va a dictar debería tener un ID. Bien, entonces nosotros ya teníamos, como ustedes recuerdan, un profesor creado. Y esto es importante porque necesitamos usar su ID. En este caso es el ID número 1. Tenemos una sola entrada, pero este es el ID número 1. Y nuestro profesor se llamaba Juan Pérez y su email era juanperez@example. Bien, lo que vamos a hacer entonces es volver a nuestro Thunder Client. En nuestro post create material lo que tenemos que hacer entonces es pasar, por un lado, el nombre de la materia, eso está bien. Vamos a poner acá programación backend. Y lo que tenemos que hacer es pasar el ID del profesor. Bien, ok. Entonces vamos a poner profesor ID. Y acá en vez de pasarlo entre comillas, deberíamos poder pasar el número 1. De esa manera nosotros vamos a crear la materia programación backend y la dicta o la está creando el profesor ID número 1. ¿Sí? Entonces esto es post, ya no va a ser a alumno, sino que va a ser a materias. Perfecto. Bien, vamos a enviar esto y acá nos dice que la materia se creó exitosamente. Vamos a verlo en PHP Vamos a ir a materias y ahí vemos que ya la tenemos creada con la ID número 1, programación backend, y el ID del profesor es el número 1. Bien, ahora vamos a tratar de correr la consulta que habíamos creado anteriormente, o sea, nuestro get de materias, get all materias. Bien, ¿qué debería pasar cuando yo haga este get? Bien, nos vamos a ir a nuestro materias controller y este get debería eh, ejecutar esta función, get all materias. O sea, lo que va a pasar es que va a obtener todas las materias y va a hacer un join para traernos también el nombre del profesor y el email del profesor. ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona. Vamos a hacer la consulta. Recuerden que la consulta anterior me había devuelto un array vacío. Y ahora me trae tanto el ID de la materia, el nombre de la materia, el ID del profesor, el nombre del profesor y el email del profesor. Y ahora ustedes dirán, pero ¿cómo? Si nosotros en nuestra tabla de, que esto lo podemos apreciar aquí en PHP tenemos solamente tres columnas para esa tabla. Primero, el ID, el nombre y el ID del profesor. Pero recuerden que estamos haciendo una relación, o sea, estamos haciendo un join, estamos uniendo dos tablas. Entonces lo que hace SQL básicamente se fija qué ID tiene ese profesor y de la tabla de profesores nos trae la información de ese ID. De esa manera, nuestra aplicación lo que está haciendo es combinar las dos tablas y devolvernos una respuesta con toda la información. ¿Sí? Así funciona básicamente. Bien, podemos probar las otras funciones, la verdad que no quiero perder tiempo con eso. O podemos ya empezar a pensar en el probar las matrículas. Recuerden que nosotros teníamos en nuestro materias controller una ruta que está por acá abajo, o sea, una función que lo que haría sería traerme todos los alumnos que estén en una materia. Pero para que eso funcione, deberíamos tener alumnos matriculados en una materia. Bien, ahora que nosotros tenemos ya la materia creada, nosotros podemos empezar a trabajar con las matrículas, o sea, matricular a un alumno en una materia y después podríamos obtener qué alumnos están matriculados en esa materia pasando el ID de la materia. ¿Sí? Me suena un poco enredado, pero ahora lo vamos a ver y lo vamos a entender. Entonces, lo primero que voy a hacer es, en el post de create materia, voy a duplicarlo nuevamente, lo voy a renombrar y acá voy a poner post, pero de create matrícula. Bien, ok.
Esto lo voy a cambiar. Ya no va a ser API materia, sino que va a ser API matrículas. Y si yo hiciera un get a esto, si yo hiciera un get, debería devolverme un array vacío. Vamos a probar. Bien. Eso es bueno porque nos está devolviendo una lista vacía. O sea, está haciendo la consulta a la base de datos. La base de datos está diciendo, che, mira, no hay ninguna entrada para la tabla de matrículas. Entonces, lo que tenemos que hacer es el post y crear una. Para ello, lo que vamos a hacer es irnos a nuestros archivos, ver cómo funciona nuestro matrículas controller en su función create matrícula. Bien. Para que nosotros podamos crear una matrícula, lo que nos dice es que tenemos que tener un alumno ID. Vamos a ir creando nuestro body de la solicitud. Y vamos a ir viendo también nuestra tabla de alumnos. Nosotros teníamos solamente un alumno, Leandro Paredes, con el ID número 1. Entonces lo que tenemos que hacer es pasar. Y esto recuérdenlo, no lo pasen en comillas porque no es un string lo que está esperando, sino que está esperando es un número. Pasamos el número 1. Bien. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos la materia ID. Bien. Entonces, esto lo copiamos. Nos vamos a materia ID. Y también ponemos el número 1. Recuerden que es en nuestra tabla solamente tenemos una por ahora. Después podemos hacer pruebas ya creando más materias y demás. Pero nosotros en materias tenemos una sola y naturalmente tiene el ID 1, o sea, es la única que hay y la primera que se creó, con lo cual tenemos que pasar solamente ese 1. ¿Qué más necesitamos? Bueno, para crear necesitamos solamente eso. Entonces lo que vamos a hacer es ahora crear una matrícula. Lo que básicamente estamos haciendo con esta solicitud es decirle a nuestro servidor y por tanto a nuestra base de datos que la matrícula que estamos haciendo va a ser de la materia con ID número 1 y el alumno que se está matriculando es alumno número 1. ¿Sí? Bien, guardamos esto y hacemos un send para ver qué pasa. Bien, devolvimos un 201, eso está bien. Nos dice que se creó un registro y ahí nos dice que la matrícula fue creada exitosamente. Bien, ok. Vamos a ver nuestro phpMyAdmin solamente para ver que tenemos esos datos creados. Si ustedes se fijan, la columna solamente tiene números, o sea, tiene datos, no tiene ninguna información que sea literal y que nosotros podamos entender, sino que básicamente tiene un número ID, eso es importante porque es un identificador único, y después tiene un ID de alumno, básicamente, y tiene un ID de materia. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con esto? Perdón. Con esta información yo ya podría obtener qué alumno está matriculado en esa materia, ¿no? Para eso volvemos a nuestro materias controller y vemos que nosotros habíamos creado justamente una función para ese escenario en la cual nosotros deberíamos pasar el ID de la materia a la ruta. Eso lo podemos ver en materias routes. Tenemos que pasar qué materia y tenemos que escribir alumnos. Entonces vamos a crear una ruta para eso. Nos vamos a ir al get de materias. Recuerden que esta es una función get, ¿sí? Es un get, con lo cual nosotros estamos obteniendo información. No estamos guardando ni escribiendo información, sino que más bien estamos obteniendo información. Esto lo voy a copiar, lo voy a duplicar y lo voy a cambiar. Alumnos by materia ID. Bien, entonces volvamos a ver la ruta. Acá en materia ID lo tenemos que reemplazar por la materia, por el número de materia. En nuestro caso solamente tenemos uno, así que es el número 1, el ID 1. Y alumno, que esta palabra nos va a traer todos los alumnos que están matriculados a esa materia, ¿sí? Pasando esta información, creo que con eso estaríamos, pero vamos a revisar por las dudas el controller, por si nos llega a faltar alguna otra información, ¿sí? No, simplemente con tener la materia ID nosotros ya vamos a tener una respuesta. Así que lo que vamos a hacer es hacer
nuestra consulta, la vamos a enviar, y eso nos devuelve un array, fíjense que acá están los corchetes, de un objeto con la información que nosotros necesitamos. O sea, la única persona que está matriculada en esa materia es nuestro compañero Leandro Paredes, ¿sí? Nos trae el nombre y el email. Bien, estamos funcionando bastante bien, ya estamos teniendo los resultados que esperamos. Así que bueno, nada, nos queda solamente terminar de hacer algunas pruebas para poder seguir trabajando con las tareas, ¿sí? Bien, recuerden que en nuestras matrículas, en nuestra ruta matrículas, nosotros teníamos una función que iba a tener qué materias tenía cada alumno, o sea, a cuáles materias estaba matriculado un alumno. Entonces nosotros podemos hacer también una consulta solamente para chequear a ver cómo funciona esto. Nos vamos a ir a Standard Client de nuevo, ¿sí? Voy a cerrar algunas cosas para que no tener tanto abierto. Y del mismo modo, casi de la misma manera que nosotros hicimos para obtener qué alumno estaba matriculado a tal materia, vamos a hacer una nueva consulta, ¿sí? Bien, vamos a buscar el get de alumnos. Esto lo vamos a duplicar. Vamos a hacer un rename. Y déjenme chequear bien el nombre para no equivocarme. Matrículas. Bien, acá recuerden que tengo mi get materias by alumno ID. Entonces voy a copiar esto para no tener problemas al nombrar mi nuevo get, ¿sí? Entonces acá voy a poner rename, esto lo voy a borrar y voy a copiar el nombre de la función para tenerlo más o menos claro, ¿sí? Acá no sé qué hice, se ve que hice un cambio, no me di cuenta qué fue. Por las dudas voy a guardar esto y si tenemos algún problema ya nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Entonces, para yo poder hacer esta consulta, debería chequear mis rutas, mi ruta matrículas, matrículas routes, para ver cómo tengo que hacer. Ven, yo tengo que mandar una consulta alumno, alumno ID, materias. Bien, entonces voy a copiar eso. Sería algo así, alumnos, alumno, alumno ID. Y acá le paso el ID del alumno, en mi caso va a ser el único que tengo solamente uno. Y eso me debería devolver una lista de las materias a cuales el alumno está matriculado. Vamos a ver si funciona. Me dice que no funcionó. Hay algún pequeño error acá. Vamos a ver cuál es. Eh, bien. Vamos a ver nuestra ruta. Antes que nada. Acá tengo alumno. Alumno ID. Pero claro, acá está el problema. Nosotros no estamos haciendo una consulta a alumno. Estamos haciendo una consulta a nuestra ruta matrículas. Probemos ahí. Bien, ahí tenemos nuestra respuesta a 200, ¿sí? Había un error acá en la sintaxis. Esto lo voy a guardar para que quede ya guardado con ese pequeño cambio. Y vemos que el alumno con ID 1 está, o sea, esto es una lista de las materias a las cuales está inscrito nuestro alumno, está matriculado en programación backend, el ID de nuestro profesor es el número 1, con lo cual su nombre es el profesor Juan Pérez, ¿sí? Bueno, nosotros entonces podemos decir que nuestra consulta fue exitosa. Ahora, si justamente este alumno estuviera inscrito a otras materias, debería devolverme más resultados. Si quieren podemos hacer una prueba. Para ello vamos a necesitar crear una nueva materia. Vamos a ir a un post de create materia. Para crear una nueva materia vamos a poner programación front end. Y podemos decir que la dicta el profesor 1, pero para hacerlo más ilustrativo vamos a crear un nuevo profesor. Create professor. Acá lo tenemos. Y acá vamos a decir que se llama Lisandro Martínez. Bien. El email va a ser
S y vamos a enviar nuestra consulta. Bien, esto nos creó un nuevo profesor con ID número 3. ¿Por qué no me creó ID número 2? Porque recuerden que nosotros habíamos en el video anterior creado uno y lo habíamos eliminado. Y los ID no se repiten, sino que van creciendo eh, a medida que nosotros vamos agregando nuevos profesores, ¿sí? Y eso queda como guardado. Entonces, si bien el ID 2 está disponible, esta es la tercera creación que nosotros hacemos y por ello nos asigna el ID número 3. Bien, ya tenemos nuestro ID creado, ¿sí? Vamos a hacer solamente una prueba para ver si está creado y si efectivamente lo vemos acá. Con lo cual podemos ahora eh, seguir con nuestra creación de materia. Entonces vamos a decir que programación frontend la da el profesor con ID número 3, que fue el resultado que nosotros tuvimos. Enviamos y ahí nos dice que la materia fue creada exitosamente. Vamos a corroborarlo. Nos vamos a materias y vemos que tenemos programación backend y tenemos programación frontend. Bien, ok, continuamos. Ya tenemos dos materias, lo que podríamos hacer ahora es crear un nuevo alumno, simplemente para fines ilustrativos. Vamos a hacer un post de create alumno, donde vamos a crear un nuevo alumno. Bien, listo, creamos un nuevo alumno. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Deberíamos poder, voy a borrar todo esto porque ya no lo usaremos. Ese get materias por alumno ID lo vamos a dejar abierto y vamos a crear una nueva matrícula, donde vamos a decir que el ID del alumno que nos creó, que vamos a tener que chequear, es el número 3 y va a estar asignado a la materia 3. Lo mandamos. Perdón, la materia no es la 3, sino que es la 2. Vamos a chequearlo. A ver, materias. Claro, no es la materia 3, sino que es la materia 2. Por ello no me lo tomó. O sea, yo traté de asignarle una materia que no existe, por eso estamos teniendo ese error, ¿sí? Entonces acá vamos a poner 2 y deberíamos poder decir que la matrícula fue asignado exitosamente. ¿Qué pasa si nosotros también lo queremos matricular en programación backend, que era la número 1? También lo podemos hacer. De hecho, lo vamos a hacer porque eso nos va a servir luego para ilustrar las otras rutas que creamos. Entonces, mandamos ahí dice que la matrícula se creó exitosamente. Si yo voy a mi tabla matrículas, no voy a tener muchos datos. Recuerden que solamente tiene datos de IDs, pero ahí podemos apreciar de que el alumno con ID 3 está matriculado para la materia ID 1 y para la materia ID 2, ¿sí? Ahora, vamos a hacer una prueba. Vamos a cerrar esto porque ya no usamos. Vamos a obtener a qué materia está matriculado el alumno con ID número 3. Vamos a mandar esta solicitud y como ven acá mi lista ya tiene dos entradas. Por un lado, tiene que el alumno con ID número 3, o sea, el último que creamos, está matriculado para programación backend y está matriculado para programación frontend, ¿sí? Y por otro lado, lo que vamos a chequear es en nuestra matrícula, en nuestra materia número 1, o sea, programación backend, ¿qué alumnos tengo matriculados? Esta es la consulta que yo voy a hacer ahora. Voy a mandar y ahí me está mostrando de que en la materia con ID número 1, es decir, programación backend, tengo matriculados dos alumnos. A medida que nosotros vayamos agregando más alumnos, más materias, más profesores y todo esto, esto se va a ir enriqueciendo y ya no va a ser
un array con 2 elementos, sino que va a ser un array con muchos elementos. O sea, si nosotros esta aplicación la pusiéramos en un ambiente de producción, tendría movimiento constante, ¿sí? Pero básicamente ya estoy haciendo una operación bastante importante, que es por un lado, crearle al alumno, crear el profesor, crear la materia y luego asignar alumnos a esa materia, de modo de que yo pueda luego realizar dos tipos de consultas. Saber por un lado a qué materias está matriculado un alumno y por otro lado, qué alumnos están matriculados a qué materias, ¿sí? Entonces, eso es el escenario que estamos cubriendo con esto que terminamos de crear ahora, ¿sí? Lo único que nos falta por ahora es empezar a trabajar en las tareas. Las tareas, como saben, funcionan distintos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener una serie de claves foráneas. Por un lado, vamos a tener una clave foránea al alumno a cual estamos asignando la materia. Vamos a tener una clave foránea para la materia. O sea, qué tarea de qué materia va a ser, ¿sí? Entonces, de la misma manera que nosotros venimos creando tanto eh, perdón, materias y demás, vamos a tener que crear un controlador por un lado, por otro lado un archivo de rutas y luego envolver todo en nuestro archivo index.js, ¿sí? Como esto se va a extender más de lo previsto, lo que vamos a hacer es grabar un nuevo video con esa información y vamos a cortar el video ahora con todo esto que hicimos, que no es poco, sino que más bien es bastante trabajo. Así que bueno, por ahora los dejo por acá y apenas pueda voy a estar subiendo el próximo video, una parte 4, para ya darle una forma más definitiva a nuestro servidor. Aprovecho a saludarlos y en caso de que tengan algún tipo de comentario, duda o consulta, siempre pueden escribir en los comentarios. También si les gustó este video pueden darme un like, pueden compartirlo y pueden también suscribirse al canal.